Bienvenidos, tercera caída de esta noche. El tema está bien interesante. La Taberna de Una Clio relación presenta histórica de qué Ambición, pasa con Poder las y políticas Represión. actuales del presidente Donald Capítulo Trump, 3. explicadas Intervencionismo. a través de la historia. No estamos diciendo cosas paranoicas, estamos, bueno, sí, un poquito, pero basados con la historia. Sí, un poquito. Me siguen acompañando estos Fundado por... Cállate. Nota mental, silenciar a alzar durante la edición. Es el turno del conejo. Y el conejo nos va a hablar de algo que va a desatar muchas cosas. Así que, señor, el micrófono es suyo. ¡Ay, Agárrate, que se pone Jalisco, no bueno. te rajes! Pues bueno, chicos, creo que no es un secreto, tampoco para ustedes, mis queridos parroquianos, que pues Estados Unidos, sí, actualmente y desde hace mucho tiempo le ha gustado meter su cuchara en donde prácticamente nadie lo llama o donde le conviene. Donde hay petróleo. Donde hay petróleo, donde hay cualquier cosa de la que le puedan sacar provecho. Pero bueno, en este caso, no es un secreto que, como la suegra chismosa, sin ofender a doña suegra, pues se han metido hasta la cocina en pro de su beneficio propio. Muchas veces pueden ser considerados, dependiendo con quién acudan primero, como un ente mesiánico, pero finalmente es como, o al menos lo que hemos visto a lo largo de la historia, que es como hacer un trato con el diablo. Pero bueno, a mí me gustaría hablarles un poco de este tema de intervención, de las intervenciones que ha tenido Estados Unidos. Cabe mencionar, vamos a tocar solo unas cuantas, porque pues realmente el tema de intervenciones de Estados Unidos da demasiado que hablar. Pero vámonos con lo básico. Creo que considero que una de las bases para hablar de este tema es la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría tiene su contexto posterior al, al final de la Segunda Guerra Mundial. Es las viejas alianzas que estaban para enfrentarse al bigotón artista, amante de los perritos y que solo bebía una ocasional cerveza en sociedad. Estas alianzas se rompen entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El mundo queda segmentado, queda fragmentado, más concretamente dividido en dos. Ahora, ya se hacen de lado las viejas alianzas, entonces capitalistas y comunistas empiezan a tratar de hacer el mundo a su modo. Por parte de Estados Unidos, concretamente hablando, ya hablando de manera más inmediata después de la Segunda Guerra Mundial, vienen algunas estrategias como la doctrina Truman, la cual es impuesta por el mismo presidente en turno, Truman, y la cual busca pues imponer esta ideología del ideal capitalista en los países libres que quieran deshacerse del yugo comunista. Y uno de sus resultados u objetivos, cuando menos, es controlar el mar Mediterráneo, el Egeo, el mar Negro, con una simple función. Básicamente, cerrarle el paso a la talasocracia soviética, al dominio soviético del mar, con el fin de que no puedan ni expandirse en términos militares, ni tampoco llevar al resto del mundo vía marítima estas ideologías del comunismo. Otra estrategia muy interesante es la implementación del Plan Marshall. Recordemos que estamos hablando de la posguerra, el mundo estaba, o cuando menos Europa, hecha cenizas. Y bueno, sí, el mundo había quedado reducido a escombro, así que mediante el Plan No es como Marshall... que haya cambiado mucho, ¿verdad? Digo. Ay, mi casa está en obra negra. Pero bueno, el Plan Marshall pretende inyectar a estas naciones que quedaron devastadas por la guerra con un incentivo económico a través de un financiamiento de unos 20,000 millones de dólares de ese entonces, que es la millonada,
se pretende darle ayuda a, pues sí, a los países aliados que resultaron en cierta forma afectados, de una u otra forma. Es algo bien curioso que también surge la OTAN, la Organización del Tratado de América del Norte, en esta época. ¿Ha servido de algo? Ese ya es tema para otra cosa. Ahorita hablamos de eso ahorita. Inclusive no termina de quedarme muy claro su función, pero bueno. Básicamente es el Club de Toby, de Estados Unidos. Había quedado también una muy notable tensión, y no tensión cualquiera, tensión nuclear. Ya había un desarrollo un poco más profundo en cuanto a las tecnologías nucleares. Los miembros de la OTAN decían prácticamente: nos vamos a proteger, cualquier ataque que nos haga algún otro señor cuyo nombre empiece con U y termine en Unión Soviética, nos vamos a desconectar y les va a caer la marea nuclear. Y lo mismo tenían los soviéticos. Regresando un poco al tema de la doctrina Truman, de la OTAN, una de las dos naciones muy importantes para este movimiento son Grecia y Turquía. En esta ocasión, su anexión a la OTAN es de suma importancia porque previamente se les había concedido también un cierto capital para que pudieran sanear sus problemas internos, y al mismo tiempo, recordemos, parte de la doctrina Truman está en imponer su voluntad, por así decirlo, de esta ideología en estas zonas marítimas. Y casualmente estos territorios, Grecia y Turquía, pues son una de las llaves, son la entrada para estas zonas. Casualmente, al poco tiempo después de que se les dé este incentivo económico, oficialmente se vuelven miembros de la OTAN. ¿Qué viene después también? Un pequeño dato curioso. Habíamos dejado ya en claro que el mundo estaba prácticamente dividido en dos, pues Alemania estaba dividida en 4. Y es bien curioso porque la capital, Berlín, estaba dividida también. Berlín oficialmente estaba en la parte que le correspondía a Rusia, pero era tema diferente. Era como Santa Fe, de un lado la parte rica y del otro lado la parte jodida. Más o menos. En fin. ¿Estás diciendo que el comunismo no mejora la calidad de vida de la gente, hermano? ¿Cómo crees? Ese es tema aparte, yo que tú ahorita no lo tratabas. Funado. Sí, agua. Funado. No, para nada. Si algo tienen chingón es el himno. Eso sí. Y Iván Drago peleando con... Exacto. Yo lo dije primero. Ok. En fin. Hay un episodio en esta época que quedó como un pequeño... una herida mal cerrada para los comunistas. Dentro de estas primeras hostilidades que empiezan a darse en la Guerra Fría, que recordemos, solo como paréntesis, no es Guerra Fría porque se hayan peleado con el refrigerador o directamente a bolas de nieve o a hielazos, sino que eran conflictos que se consideraban cachetadas de guante blanco o indirectas, con participaciones sutiles o sutilmente directas, o sea, oficialmente nunca participaban en un conflicto abierto, pero estaban presentes de una u otra forma. Bueno, en fin. ¿Hemos acabado con la Guerra Fría o no? Pregunta para eso siguientes episodios. Lo vamos a hablar ahorita porque está bien chido. Justo. En fin. Tengo un comentario al respecto, así que guarden. Échale. ¿Te lo guardas? A ver, de una vez. Estados Unidos sigue sin perdonar a la Unión Soviética, alias Rusia. Si te pones a ver los productos culturales de la actualidad, el maldito ruso sigue siendo el villano. En Stranger Things iba bien, para mí, hasta que metieron el problema con los soviéticos. En Resident Evil 3, el villano de Resident Evil 3. Oye, ¿qué me dices de Mikhail Víctor? Él era ucraniano. Marvel. Última. Marvel con... ¿cómo se llama?
película de Scarlet, no, en la serie de Scarlet Witch, WandaVision, la pobre estaba en medio de la guerra de Europa del Este y solo las poderosísimas series de Estados Unidos lograron hacerla sonreír. Y ahora sí, dale emperador, dime por qué estoy güey. No, para nada, digo, estoy de acuerdo. Solo es que el nacionalismo requiere tener un enemigo. Gracias, exacto. Entonces, ahora que preguntaban, y sí me adelanto un poco, ¿se acabó la Guerra Fría? En la práctica tendría que, ¿no? Digo, la URSS se acabó. Quien se ha mantenido, quien se ha encargado de mantenerla con vida en la memoria de la gente es Estados Unidos, por estos productos culturales. Bueno, pero dime una cosa, ¿Putin es muy amigo de Estados Unidos ahorita o no? ¿Cómo se dice su apellido? Bueno, Hable bien. Vladimir P. Hable bien. No, mira, pregunta complicada la zar, me voy a zafar con que, hermano, en la política no hay amigos. Exactamente, ya me contestaste. Me voy a fusilar la frase de Pérez Reverte. Los amigos son amigos hasta que dejan de serlo. Entonces, pero bueno, solo era eso. O sea, si alguien ha mantenido con vida la enemistad contra un estado que como tal ya no existe, son los mismos Estados Unidos. ¿Alguien jugó Call of Duty Modern Warfare 2? De hecho, no juego Call of Duty precisamente porque me parece una enorme propaganda estadounidense. En cierta forma lo es, pero Cierta para forma. o sea, quiero ser sutil. A lo que quiero llegar es que ahora que mencionan esto de quién sigue manteniendo el fuego vivo, pues hay un conflicto que resurge y de manera muy bestial entre soldados rusos invadiendo Estados Unidos. Ok, es irrelevante, o sea, no tienen que jugar el juego, no lo hagan. Tiene inclusive una parte que ha sido muy controversial. Pero bueno, eso ya es tema aparte. Continuando con el chismecito que yo les traía, ya para ir cambiando un poquito de tema de la Guerra Fría. Bueno, más o menos. Les estaba platicando de este bloqueo que hacen los rusos, bueno, los soviéticos, en el territorio conquistado, con el fin de que los americanos, los capitalistas, no pudieran suministrar con víveres su parte de la capital alemana, de Berlín. Sin embargo, esto se arregló fácilmente por parte de Estados Unidos a través del puente americano o puente aéreo, que era básicamente cargar un avión con suministros y dejarlos caer del lado americano, del lado estadounidense, mejor dicho. El resto de la Guerra Fría, pues sí, se vio salpicado de, como ya lo mencionaba anteriormente, intervenciones muy sutiles, prácticamente no oficiales en cierto punto, o políticamente justificadas de manera muy mañosa. Y pues obviamente también hubo una guerra de egos, de presumir el progreso, de quién tenía el garrote más macizo, carrera espacial, por cierto, y demás. Justo lo que iba a mencionar, se viene también un episodio, alerta de spoiler, sobre la carrera espacial. Concretamente llegaremos a hablar sobre el Apolo 11, pero bueno, es tema aparte. Si el encargado algún día lo hace, ¿verdad? Pero bueno, digamos. A mí me gusta hablar más de Apollo Creed, pero esa es otra historia. En fin, unos cuantos años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, empieza otro conflicto interesante, que es la guerra en Corea. Corea ya había tenido sus propios conflictos, previamente había sufrido intervenciones por parte de los franceses que querían recuperar sus tierras, no lo consiguen. Sin embargo, el país se quedó igualmente seccionado en dos partes, nuevamente norte y sur. En este caso, el norte es comunista y el sur capitalista. Ahora tenemos bandas de K-pop. Ahora tenemos bandas de K-pop. En fin, regresando al tema, así como lo que estaba pasando con la Unión Soviética y Estados Unidos, está pasando en Corea. Ambas facciones quieren reunificar Corea, pero quieren hacerlo a su modo. Así que en un acto bastante
bólido, por así decirlo, osado. Corea del Norte empieza a invadir Corea del Sur. Toman la capital surcoreana, Seúl, y ante esto, Estados Unidos lo primero que dice es efecto dominó. Si tumban Corea, entonces se va a empezar a esparcir todo. Ellos tenían un dominio en cierta medida sobre Japón. Si caía Corea, podía caer Japón e iban a empezar a ceder terreno. No podían permitirse eso, de acuerdo a su lógica. Entonces, tienen que intervenir. ¿Cómo van a intervenir? No pueden. Recurren entonces a la ONU, que estratégicamente está ubicada en Estados Unidos. En fin, se vota en la ONU, se pide permiso porque Corea del Norte está atacando la otra Corea, Corea del Sur, con la intención de traer estabilidad. Y pues sí, la ONU concede el permiso. Hay una parte interesante. ¿Rusia era parte de la ONU? Por supuesto que sí. ¿Por qué no se opusieron? Hay otra cosa. Rusia estaba en protesta. Por esa razón no se encontraban presentes en la ONU. Eran miembros, pero en protesta no estaban ahí para ejercer actividad alguna, ya que trataban de mostrar su molestia debido a que la ONU no estaba aceptando el nuevo gobierno que acababa de adoptar China, también de tendencia comunista, para ser parte de la ONU. Esto le da la puerta abierta a Estados Unidos para que pueda hacer lo que quiera. O bueno, mejor dicho, a la ONU. La ONU es quien se va a meter, casualmente los cascos azules que más ingresan al territorio surcoreano para defenderlo son gringos, son estadounidenses. En fin. Estados Unidos paulatinamente recupera el sur de Corea y todo se pudo haber quedado ahí. Sin embargo, ahí se ve el hambre, ahí se ve que no dan paso sin guarache en términos de expansionismo y de intervención. Dicen, ya nos quedamos con el sur, ahora vámonos con el norte. Se meten al norte, pese a que los coreanos ofrecían una resistencia considerable y eran fieros en cierto modo, había una superioridad bastante notoria. Justo cuando Estados Unidos está por asestar el último golpe a los norcoreanos, ¡pum!, se meten los chinos, papá. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se metieron los chinos? ¿Por qué en último momento? La razón es muy simple. La guerra había prácticamente llegado a una pequeña parte de la frontera con China, de Corea del Norte con China. Los chinos entonces ya tienen como que esta justificación de, te estás metiendo a mi lado, así que pues entonces vamos a responder. Los chinos, en una marea roja, empiezan a recuperar el norte. Y pues prácticamente llegan otra vez a invadir Corea del Sur, solo un poquito. Vuelven a tomar Seúl. Y a partir de este punto, los ataques, la parte ofensiva empieza a ser como un partido de fútbol. Primero ya perdimos terreno, lo empezamos a ganar de nuevo, lo volvemos a perder, lo volvemos a ganar. Todo este conflicto empieza a quedarse muy, muy neutro. La guerra sigue, pero no hay un avance ni para un lado ni para otro. Todo se queda oscilando más o menos en el paralelo 38. Llega el punto en el que prácticamente ambas facciones dicen, ¿sabes qué? Quédate con tu porquería de terreno, ya no lo quiero. Bueno, algo así. Oficialmente fue como un cese al fuego, esto no ha terminado, condenado. Oficialmente la guerra de Corea terminó en 1953. Y pues, algún dato bien interesante. Les había comentado que Rusia tenía como que esta espinita del fallido intento del bloqueo en Alemania. Y aunque inicialmente los coreanos habían acudido a pedirles ayuda, se habían negado, pero ya posteriormente decidieron brindar apoyo, equipo, armas y demás, pues como para quitarse este coraje. En fin, aquí es muy curioso. Estamos hablando de 1953, final de la Guerra de Corea. Pocos años después empieza lo que todos ya conocemos, Vietnam. ¿Qué no se ha mencionado ya de Vietnam? Que ha sido horrible, que ha sido una de las pues, matanzas y zafarranchos más espantosos que han ocurrido. Hubo muchísimos muertos. La intensidad de las bombas que se detonaron
no ha tenido igual, ni siquiera en conflictos grandes anteriores y posteriores. Pero bueno, eso es lo que ya la gran mayoría conocemos. Me gustaría platicarles un poco de lo que antecedió a la guerra. En este caso, al igual que Corea, Vietnam también había quedado dividido en norte y sur. Y muy como ocurrió en Corea, el norte igual era comunista, el sur se quedaba siendo capitalista. Muy curiosamente, en este mismo miedo al efecto dominó, la CIA decide apoyar un golpe de estado en Corea del Sur, que era lo más cercano que tenían a su ideal capitalista. ¿Meramente para qué? Para poner a su propio títere en el gobierno vietnamita. Sin embargo, aún había una muy palpable inestabilidad en esa parte de Vietnam. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente no sabía por qué estaba peleando. Había un conflicto religioso donde, por ejemplo, algunos militares de cierto rango eran católicos, e iba un poco en conflicto con la religión que se practicaba en esa zona de Vietnam. Este tipo de situaciones empiezan a gestar mucha inestabilidad. Entonces, años después, se vuelve a dar otro golpe de estado. ¿Quiénes fueron? Nuevamente Estados Unidos. Durante el gobierno de Kennedy se vuelve a orquestar otro golpe de estado. Cambian al títere que está en turno por un nuevo mandatario. ¿Qué más? El conflicto de Vietnam oficialmente inicia después de que surge un ataque a unos buques de Estados Unidos. El evento se conoce como el ataque del Golfo de Tonkin. Y una vez que se da este ataque, que se puede decir es muy cuestionable, ya que no se ni siquiera los mismos capitanes, los oficiales de dichos barcos que fueron atacados, entre comillas, tenían la certeza de haber sido atacados. Básicamente pensaron, nos dijeron que nos iban a atacar, pero no vemos nada. Solo vamos a disparar a lo bestia y veamos a qué le damos. En fin, el conflicto por eso es Guerra Fría. Eso es Guerra Fría. Exacto. Fue prácticamente un autoatentado sin víctimas, hasta donde sabemos. ¿Les es familiar la historia? Sigan escuchando. Ignacio Comonfort hizo autogolpe de estado. No, espera, si a esas vamos, pregúntale a los cubanos. No, sí, lo del barquito es muy parecido, de hecho. Pero, ¿en qué momento podemos pasar de decirle ser conspiranoico a ver un modus operandi? Uy, depende. Con Joe Biden no le salió, ¿eh? Yo nada más digo. Fíjate, Hay políticos talentosos y otros no tanto. Déjate, sigo contando. En fin, Dale. Bueno, se da el ataque del Golfo de Tonkin. Entonces el presidente en turno, Lyndon Johnson, declara la guerra oficialmente contra Vietnam. Ya tienen el pretexto de tú empezaste, yo lo termino. Obviamente Estados Unidos iba, como ya sabemos, confiadísimo a entrarle a los trancazos. No funcionó, pero y perdieron. La parte militar ya es punto y aparte. En cuanto a la estrategia, Lyndon Johnson abre esta declaración de guerra con la campaña propagandística de Más Banderas, en la cual invita a otros países a unirse en cierta forma a la causa. Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia prestan algunas tropas que son apostadas prácticamente en la zona de la península. Y hubo muchas otras naciones que aportaron tanto suministros como dinero para apoyar la causa. En fin, viene todo lo que ya conocemos: guerra, horror, torturas, trampas de pinchos, trampas de Saw en el medio de la selva, napalm, crímenes contra natura y demás. Lyndon Johnson ya no está de presidente, ahora está Nixon. Ya hay un descontento en Estados Unidos por todo
por el horror que se ha vuelto mediático, de que la guerra ha sido un horror tanto para los vietnamitas como para los jóvenes americanos que van a pelear y a matarse allá. En fin. Entonces, Nixon impone un plan que se podría definir como la vietnamización. ¿De qué se trata la vietnamización? Aquí viene el paso con Guarache. Ok, vamos a ir retirando las tropas paulatinamente de la zona de Vietnam, pero por debajo del agua le vamos a ir pasando unos dolaritos a las tropas de Vietnam del Sur para que se sigan entrenando, se sigan equipando y fortaleciendo y no dejen perder ese territorio. Vuelvo a lo mismo, el terror al efecto dominó. Pero bueno, esto de la vietnamización y darles un dinerito pues se prolongó bastante. Perdón, me voy a morir. Se quedó en la práctica, en el papel sonaba muy bonito. Sin embargo, de manera ya más clandestina, Nixon manda bombardear ciertas zonas no de Vietnam, más bien los países que están aledaños, que son Camboya y... Ay, se me fue el otro. Ay, les debo el dato para la siguiente, mis queridos taberneros. Pero sí, países aledaños que también están vinculados al Vietcong. Y pues ya posteriormente empieza Estados Unidos a dar sus últimas patadas en cuanto a la guerra respecta. El conflicto terminó para Estados Unidos con los acuerdos de París, donde ya se firma la paz. Este señor, ay, se me fue el nombre, Henry Kissinger, secretario de Estado, empieza a meter la cuchara para firmar los acuerdos de rendición. Él era una persona que optaba por la no presencia militar en los conflictos, por llevarlo todo por la paz. De hecho, gracias al cese de la guerra en Vietnam, en 1973, ese mismo año, se gana el Nobel de la Paz, precisamente por haber conseguido ese logro de terminar la guerra de Vietnam. Ganaron los vietnamitas, pero obviamente Estados Unidos no se iba a quedar sin su medalla. Eso, insisto, ahí terminó la guerra para Estados Unidos. ¿Qué pasó con Vietnam del Sur? Pues bueno, el títere que habían puesto ahí inicialmente se quedó confiado de, pues ya nos rendimos, ya se rindieron, pero pues ahorita van a venir y me van a cuidar. Es más, todavía se tienen que celebrar unas elecciones, ¿no? Nixon, recordemos, se mete en problemas con el caso Watergate, entonces sube al poder este señor Henry Ford. Y pues bueno, Ford le dice, uy, ¿qué crees, manito? El acuerdo lo tenías con Nixon, yo me lavo las manos, ya firmamos la paz, no me voy a meter. Así que, pues dejaron morir solo al hombre. En fin. Más o menos a la par de lo que estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam, ya para sus últimos años, es importante mencionar un caso que quizá, queridos taberneros, mis queridos aquí, gandules y pillos que están repartiendo las viandas en este momento conmigo, les habrá sonado en algún momento la Operación Cóndor. ¿Qué tiene que ver la Operación Cóndor? Pues es una red de secuestro y pillaje y sometimiento que se establece en América del Sur, en el cono sur de América. ¿Y qué tiene de curioso? Recordemos que Cuba se había vuelto un foco de comunismo años atrás. El temor que tenían estos gobiernos sudamericanos era que ese comunismo se empezara a difundir por el resto de Latinoamérica. Entonces, unos estadounidenses de la CIA, o los estadounidenses de la CIA, mejor dicho, se enteran de esta situación y no abiertamente, de forma secreta, porque inclusive esto de la Operación Cóndor era algo muy de policía secreta, no era del todo legal, comienza a efectuarse en todo Latinoamérica. ¿Recuerdan a este señor que les mencioné, Henry Kissinger, el ganador del Nobel? Pues casualmente fue uno de los principales instigadores de la Operación Cóndor.
Inicialmente se pretendía combatir a las células comunistas que estaban armadas, los que ya representaban un peligro, los que sí mataban, secuestraban y cometían también actos atroces. Luego jalaron parejo contra cualquier opositor. Y pues, como les menciono, fue la CIA, durante los gobiernos particularmente de Nixon y de Ford, quienes empiezan a auspiciar a estos cuerpos casi paramilitares, donde se empieza a dar instrucción, particularmente en la Escuela de las Américas, y pues ahí prácticamente se entrenaba en cuanto a estrategias militares, combate, demás, pero también se aprendía a, ¿cómo decirlo? Para que no funen el video. Bueno, ya las cosas como son. A desaparecer gente, torturarla y luego desvivirla. La Escuela de las Américas también era como que el centro de mando, era donde se concentraban todos los fondos que venían de Estados Unidos para empezar a, a darle efectivo a sus nuevos títeres ahora en Latinoamérica. Fue una situación muy horrible porque había una persecución prácticamente en toda América del Sur. Inicialmente había surgido en Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Argentina, pero se salió de control. O sea, ya literalmente todo Sudamérica era parte de la Operación Cóndor. Si tú escapabas de Argentina y cruzabas una frontera, llegabas a Brasil, en Brasil ya te estaban buscando o ahí te agarraban. Pero bueno, en este caso hay un capítulo muy feo durante este periodo de dictadura, en el que Henry Kissinger y Nixon planean del derrocamiento de Salvador Allende. En años recientes se desclasificaron precisamente estos archivos, todos estos memorándums y pláticas que se mantuvieron entre dirigentes de naciones sudamericanas, así como también entre la CIA, el presidente y este señor Kissinger. El mismo Kissinger, de hecho, se reunió con Pinochet. Ahora, todas estas conversaciones, nada más como un pequeño brevario, se conocen como conversaciones de Fubelt. Muy importante, ya para ir cerrando, hubo un atentado contra un miembro del gobierno de Allende, Orlando Letelier, quien logró escapar a Estados Unidos, empezó a alzar la voz y bueno, cuando estaba empezando a agarrar mucho renombre, resulta que muere en un atentado en Washington. Atentado que fue también planeado tanto por chilenos, bueno, por el gobierno de Pinochet como Estados Unidos. Los perpetradores materiales fueron precisamente un militar chileno y uno gringo. Lo curioso es que en la capital de Estados Unidos, donde no debería de haber pasado desapercibido, pasó desapercibido. Prácticamente no hubo enjuiciados, pese a que hubo autores materiales del siniestro. A ver, ¿qué podemos Híjole, es concluir? que es... Bueno, Ah. sí, continúa. E insisto, Dale. ya como último comentario, hay muchas intervenciones más. La guerra del Golfo, la guerra que a la gente de nuestra generación nos tocó. Pero toco estas ya que pues siento que son como las que a lo mejor considerábamos conocer, aunque 2 o 3 datos quizá no. Mi querido emperador, ¿ibas a decir algo? No, era el Sal que iba a decir algo, creo. No, ahorita me reservo, ya lo veremos en el siguiente capítulo. Vale. Yo lo que quiero recalcar de aquí, de todo esto, es el aprendizaje histórico que nos deja. El mundo tiene las consecuencias de la intervención estadounidense. No vamos a achacarle toda la culpa, que esto quede bien claro. Estados Unidos es un país guerrero. George Orwell ya dijo algo al respecto. No son los únicos que han provocado desgracias en otros países. Muchas potencias tienen las manos manchadas, pero son
los que tienen una mayor influencia o más visible a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, parte de lo que llevamos del siglo XXI, y por lo tanto nos parece mucho más actual. El Plan Cóndor, a mí me parece muy interesante el hecho de que hayan derramado sangre en Latinoamérica, de que haya habido grandes consecuencias negativas para los países latinoamericanos donde esto actuó, y hoy en día sean precisamente los latinoamericanos los que buscan oportunidades en ese mundo de fantasía que se pintó con Estados Unidos, pero se les niega la entrada o se les está deportando. Emperador, ¿tú algo que quieres decir? Pues, no, bueno, el conejo ya dio bastantes, digo, en solo un par de casos que mencionó, dio varios ejemplos de cómo se las gastan. Bien lo dices, no solo Estados Unidos, sino las potencias en general. Sí, porque nos hizo falta también hablar de las cositas que hizo la Unión Soviética. Sí, digo que ya O son las, para... o las facciones comunistas, que ya son cosa para otro, porque los dos pegaron. sí, digo que son para otro momento, ¿no? Digo, Ajá, pero justo. me quedo con eso, ¿no? O sea que, como bien decían, cuando hay un interés en hacerlo, se van a valer de lo que puedan. Entonces, de la negociación, del dinero, del chantaje, del asesinato, si es necesario. No se ha acabado, son cosas que siguen pasando. Solo me queda preguntarme de cuántas veces ahorita nos hablaron de las que sabemos. Justo. Exactamente. ¿Cuántas Y además, cosas no han pasado que nunca se han sabido? y las que están por pasar, o sea, ya lo dijeron, o sea, si la Guerra Fría en realidad no ha terminado, o sea, ¿qué otras cosas podemos esperar? ¿Qué otros atentados? O, tal vez no atentados como tal, pero ¿qué tantos golpes bajos se pueden esperar? ¿Y Con sabes tal qué? de hacer válidas sus políticas. ¿Y sabes qué me da miedo a mí? O sea, ya en una recapitulación muy breve, las cosas donde los mandatarios, o sea, no Estados Unidos como país, sus mandatarios, secretarios de Estado, presidentes y demás, donde se pararon para supuestamente dar cierto apoyo, hubo más víctimas que otra cosa, o sea, fue más que nada un baño de sangre. Y retomando eso que decías de las que ya se hicieron y no sabemos, las que se harán, y lo que me da más miedo pensar ahorita, las que se están planeando en este momento. Y a nivel interno. A nivel y- interno. Bueno, Mira, yo digo, y dando un poquito paso a con lo que vamos a cerrar, hermano, en alguna de nuestras conversaciones previas a esta grabación dijiste que Donald Trump es el tornado a la inversa. Que Así donde se, pasa- as- así lo conocen. así lo conocen en su faceta de empresario. Va. Ok, te la compro. ¿Cuántas vidas va a costar el que él vaya y construya lo que quiere? Y donde quiere. Digo, porque hasta el Coliseo, la muralla china y la estructura que tú me digas se cobró vidas a la hora de construir. Más reciente, el estadio donde se celebró el último mundial, Exacto. por poner un ejemplo. Pero bueno, va a ir abriendo boca en cuanto a lo que sigue. Bien, con esto vamos cerrando el tercer capítulo. Vamos con el último, señores. Último esfuerzo. Vamos a cerrar esto, ¿vale? Siguiente capítulo, queridos parroquianos, ya para cerrar. La cuestión fronteriza con México. Ahí nos vemos. Aruba.